tengo el privilegio de presentar al orador que hemos invitado para que esté con nosotros en este culto matutino, nuestro querido pastor, amigo, siempre para mí un ejemplo de trabajo y predicación incansable, escritor de varios libros sobre predicación. Últimamente escribió un libro también muy interesante. Es el pastor Yeuri Ferreira, coordinador de los ministerios hispanos de la Greater New York Conference. Pastor Ferreira está con nosotros, le hemos invitado y le damos las gracias, pastor, por estar aquí con nosotros en esta mañana. El momento es suyo, pastor. Muchas gracias, Pastor Randy. Espero que me estén escuchando. Sí, Ok, muchas gracias. Bueno, una bendición muy especial para cada uno de ustedes, queridos hermanos, los hermanos de Brookside, los hermanos de Williamsburg, los hermanos de Mount Vernon, los hermanos de Pelham Parkway y los hermanos de Bay Ridge, 5 distritos que se unen acá. Cuando digo Williamsburg, me refiero también a East New York y a las iglesias que componen los distritos que mencioné. Es un gran honor y privilegio para mí poder estar con ustedes esta mañana para compartir de forma breve el mensaje de la palabra de Dios. Le quiero felicitar por esta iniciativa de levantarse estos 10 días muy temprano de mañana a buscar la presencia de nuestro Dios. Es una gran bendición poder acercarnos al Señor en oración y buscar su rostro de mañana. De mañana te buscaré, nos dice las Escrituras. Esta mañana quiero, con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, meditar con ustedes en un texto, un pasaje de la Biblia muy conocido por todos nosotros. Me refiero al pasaje de Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer este texto bíblico, vamos a tomarlo como base para nuestra meditación y nuestro mensaje en esta ocasión. Pero antes, permítame orar con ustedes. Padre, gracias por tu amor y bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz. Espero que la gracia, el poder, la misericordia tuya nos ilumine en esta hora y que el Espíritu Santo pueda hablarnos en este momento de forma especial. Guíanos en fe, guíanos en esperanza, guíanos en amor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu gracia, en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Amén. Antes de continuar, quisiera pedirle a los organizadores que me indiquen el tiempo que tengo disponible para la meditación, ya que entiendo que después de la meditación habrá algún otro ejercicio espiritual. Si me pueden escribir o me pueden decir, así puedo estar Hasta al ahí pendiente. 55, pastor, está bien. Ok, muchas gracias, Pastor Elías. Gracias, muchas gracias. Hebreos capítulo 12, versículo 2 es un texto que todos conocemos, pero antes de leer el versículo es importante que entendamos que la carta a los Hebreos, escrita por el apóstol Pablo, aunque algunos dudan que fue el apóstol Pablo que escribiera esta carta, es un sermón, una meditación que habla acerca de la fe en tiempos de prueba, de cómo mantenernos en la fe en los tiempos de dificultad. Los creyentes hebreos estaban pasando por un tiempo de persecución y Pablo le escribe este sermón, esta homilía para animarles. Y el capítulo 11 presenta lo que son los héroes de la fe. Allí hay hombres como Abraham, mujeres como Sara, vemos a Moisés, vemos a Josué, vemos a Gedeón, a Jefté, a Sansón, hombres de fe, hombres que vivieron a través de la fe. Y el capítulo 12, entonces, Pablo comienza diciéndonos lo siguiente. Él dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo dice, al mirar los ejemplos del Antiguo Testamento, al mirar la vida de fe de hombres como Abraham, de hombres como Enoc, de hombres como Moisés, de mujeres como Sara, ¿cuál debe ser nuestra actitud como creyentes en este 2025? Bueno,
Número 1, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y número 2, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La pregunta entonces que se hace es lógica. ¿Cómo podemos despojarnos del pecado y cómo podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? La respuesta a esta pregunta aparece en el versículo 2, que será la base de nuestra meditación. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pregunto, ¿cómo podemos nosotros correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Nosotros despojarnos del pecado y de todo peso que nos asedia? La respuesta es muy simple, colocando los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Es interesante, hermanos, pero la palabra mirar que se coloca o se presenta aquí en Hebreos capítulo 2 es una palabra griega, aforao, y puede ser traducida como mirar sin distracción o sin distraerse. Pablo está diciendo a los cristianos acá, ¿ustedes quieren vivir una vida cristiana victoriosa? ¿Ustedes quieren vivir una vida cristiana en crecimiento? ¿Ustedes quieren mantenerse firme en medio de las tentaciones, los problemas y las dificultades? Pues el secreto es simple, el secreto es miren a Cristo y no se distraigan. Miren a Cristo y no se distraigan. La distracción, hermanos, es uno de los problemas más comunes en la vida diaria. Los accidentes en las autopistas suceden muchas veces por conductores distraídos. Los problemas en las escuelas con los estudiantes, el problema principal es la distracción. Muchas veces las discusiones en los hogares es porque el hombre se distrae o la mujer se distrae. Estamos distraídos, nos desenfocamos con cierta facilidad. Pero la distracción, según Pablo, no es un problema solo en la vida cotidiana, en la vida diaria, sino que la distracción es un problema en la vida espiritual. Hay cristianos que se distraen, que se desenfocan de Cristo para enfocarse en otras cosas. Y Pablo dice, si ustedes quieren vivir una vida cristiana de victoria, deben vivir mirando a Cristo sin distraerse, enfocados en Cristo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Cuáles son las cosas que distraen con facilidad a los cristianos? ¿Cuáles son esas cosas que nos distraen y hacen que desenfoquemos nuestra vista de Cristo para enfocarla en otras cosas? En esta mañana, tomando una historia simple del Nuevo Testamento, de un personaje que ustedes conocen llamado Pedro, me gustaría destacar tres cosas que distraen a los cristianos con facilidad. Todos conocemos al gran apóstol Pedro, ese hombre que fue llamado por el Señor Jesucristo en Juan capítulo 1, y que Jesús lo llamó para convertirlo, hacerlo un pescador de hombres. Y hay tres episodios en la vida de Pedro en el mismo lugar, en el mar de Galilea, que nos ilustran las cosas que nos desenfocan con cierta facilidad. En Lucas capítulo 5 aparece ese primer encuentro de Jesús con Pedro, o de Pedro con Jesús, como usted quiera llamarle, y allí se nos dice que Cristo estaba predicando en el mar de Galilea, mar de Tiberias o mar de Genezaret. Y mientras predicaba allí, una gran multitud se acercó donde Jesús estaba. Tanta gente vino que Cristo necesitó la barca de Pedro como plataforma para predicar esa mañana. Después de Cristo terminar la predicación, Cristo le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro y vamos a pescar. La historia es bien conocida por cada uno de nosotros, ya que Pedro le dice al Señor Jesucristo, Señor, toda la noche estuvimos pescando y nada pudimos conseguir. Pero, Señor, en tu palabra vamos a echar la red. La Biblia dice que salieron a pescar en la palabra de Jesús y echaron la red. Y lo que aconteció fue sorprendente.
Dice que tomaron tantos peces que la red se rompía y necesitaron llamar otras barcas. Y cuando llamaron otras barcas, aún esas barcas y la barca de Pedro se hundía por el peso de los peces. Fue una pesca milagrosa. Es allí entonces donde encontramos a Pedro, que al llegar a la playa, justamente cae de rodillas y dice lo siguiente: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador, según Lucas capítulo 5, versículo número 8. Pedro se desenfocó en este episodio de Jesús mirándose a sí mismo. Soy un hombre pecador. Apártate, Señor, de mí. ¿Qué es lo primero que distrae a los creyentes con facilidad? ¿Qué es aquello que hace que usted quite la vista de Cristo y se desenfoque? Mirarse a usted mismo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos de Highland Parkway, de Mount Vernon, de Williamsburg, de East New York, de Woodside, de Bay Ridge, cuántas veces nosotros, queridos, nos desenfocamos mirándonos a nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos distraemos mirándonos a nosotros mismos? Cuando usted se mira a usted mismo, dos cosas pasan. Primero, se enorgullece de sus logros. ¡Qué bueno soy! ¿Cuánto he logrado? ¿Cuánto yo he hecho? ¡Oh! ¡Qué indispensable soy! Cuando nos miramos a nosotros mismos, tomamos la actitud de aquel fariseo orando en el templo diciendo: Señor, te doy gracias porque hago esto o hago aquello y no hago lo otro. Cuando usted se mira a usted mismo, se llena de orgullo y se desenfoca de Cristo. Cuando usted se mira a usted mismo, siente que no necesita un Salvador porque usted es lo suficientemente bueno. Pero contrario a esto, cuando usted se mira a usted mismo, lo segundo que acontece es que usted se desanima diciendo: qué malo soy, cuán pecador, cuán imperfecto soy. Y cae entonces en el valle del desánimo y el desaliento. Amigos, no se miren a ustedes mismos, queridos hermanos. Enfóquense en Cristo. Miren a Cristo, no se desenfoquen mirándose a ustedes mismos. Pablo dice: miren a Cristo sin distraerse y no se miren a ustedes. Oh, querido amigo y hermano, toma la decisión este 2025 de mirar a Cristo y no mirarte a ti mismo, de enfocarte en Cristo y no en tus pecados, en tus faltas, en tus fracasos, en tus logros o en tus éxitos. Mira a Cristo y no te distraigas. Mira a Cristo y no te mires a ti mismo. El segundo encuentro de Pedro con Jesús en el mar de Galilea aparece en el capítulo número 14 de Mateo. Es allí donde, según el contexto, Jesús hace un gran milagro, multiplica los panes y los peces y da a comer a una multitud de más de 20,000 personas, dice 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. En ese momento los discípulos se llenaron de una falsa esperanza porque pensaron que Jesús iba a ser coronado rey, pero Jesús le dice a ellos: tomen la barca y espérenme al otro lado. Es el momento cuando Pedro y los discípulos se internalizan en el mar de Galilea y los sorprende una gran tormenta, una tormenta como nunca antes ellos habían enfrentado. Según Mateo capítulo número 14, la tormenta dice que los vientos eran contrarios, las olas se levantaban como grandes murallas para destruir la barca, y es allí, en medio de la tormenta, cuando aparece Jesucristo, y yo doy gloria a Dios por eso. Y cuando Cristo aparece caminando sobre las aguas, en medio de la tormenta, los discípulos y Pedro se llenan de temor y piensan que es un fantasma, pero Jesús les habla a ellos y le dice: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Cuando Jesús está caminando sobre el agua, Pedro hace una pregunta diciendo: Señor, ¿eres tú?
si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Ah, emocionante este relato, amigos. Siempre me lleno de emoción cuando lo leo. Y Pedro saca un pie de la barca y puede pisar el agua que está como un concreto armado, y puede sacar el otro pie y camina sobre las aguas, quebrantando la ley de la hidrofísica. Y Pedro va caminando sobre las aguas mientras mira a Jesús. Pero llega un momento cuando encontramos a Pedro que se hunde en las turbulentas aguas del mar de Galilea. Y nos preguntamos, ¿por qué Pedro se hundió si estaba caminando sobre las aguas? Algunos entienden que Pedro se llenó de orgullo y miró a los discípulos atrás diciendo, yo soy Pedro, puedo caminar sobre el agua, soy el mejor discípulo, soy el escogido, soy el elegido. Pero no es esto lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que Pedro se llenó de orgullo. La Biblia es clara al decirnos por qué Pedro se hundió. Y dice el capítulo 14, versículo 30, lo siguiente: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué distrajo a Pedro en este momento? El viento, las circunstancias, la tormenta que lo rodeaba. Mientras Pedro estuvo mirando a Jesús y enfocado a Jesús, pudo caminar sobre el agua. Pero cuando él quitó la vista de Cristo y la colocó en el viento, en las circunstancias, en la tormenta, comenzó a hundirse. ¿Qué es lo segundo que distrae al creyente? Lo primero que nos distrae es mirarnos a nosotros mismos, y lo segundo que nos distrae con facilidad es mirar las circunstancias antes que a nuestro Señor. Oh, querido amigo y hermano, escúcheme bien. Aquel que mira al invisible hace lo imposible. Cuando usted se mantiene mirando a Jesús, usted puede caminar sobre sus problemas, sobre sus circunstancias, sobre sus dificultades, sobre sus tormentas. Pero cuando usted se desenfoca de Jesús, cuando usted se desenfoca de Cristo, usted se hunde en sus problemas. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos distraemos con nuestros propios problemas? Hablamos más de los problemas que de Dios. Hablamos más de las dificultades y las tentaciones que del poder de la sangre de Cristo, y nos distraemos con nuestras circunstancias. Nos parecemos a aquellos 10 espías que fueron a virar la tierra, que dijeron, la tierra es buena, la tierra es productiva, pero hay gigantes, y nosotros no podremos conquistar la tierra. Qué triste, ¿no? Qué lamentable. Oh, querido amigo y hermano, déjeme decirle lo siguiente: si usted mira sus problemas, se va a hundir. Pero si mira a Cristo, usted va a caminar sobre sus circunstancias, usted va a caminar sobre sus problemas. Por lo tanto, no se desenfoque mirando sus problemas. No se desenfoque mirando sus dificultades. No se desenfoque mirando su enfermedad. No se desenfoque mirando sus problemas matrimoniales. No se desenfoque mirando solo la rebelión de su hijo. Enfóquese en Jesucristo y no se distraiga. No se distraiga mirando su circunstancia. No se distraiga mirando la tormenta. Mire a Jesús y camine a pesar de la tormenta. Mire a Cristo y avance a pesar de los problemas. Mire a Cristo y avance a pesar de las dificultades. ¿Por qué razón? Porque si usted no lo hace, se va a hundir y se va a distraer. No se distraiga mirando sus circunstancias. Mire a Jesús. El tercer encuentro de Pedro con Jesús en el mar de Galilea lo encontramos en Juan capítulo 21, y allí aparece lo tercero que distrae a los creyentes. En Juan capítulo 21 encontramos lo que se conoce como la restauración ministerial del apóstol Pedro. La Biblia dice que Jesús le había profetizado a Pedro: me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante.
Y Pedro, con una confianza en sí mismo, dijo, no, yo no te voy a negar. ¿Y qué pasó? Amigos, negó al Señor 3 veces. Lo negó vilmente, lo negó cobardemente. Pero Jesús fue misericordioso con Pedro, como lo ha sido contigo y conmigo, y le dio una segunda oportunidad y lo restableció en el ministerio de la palabra. Y estando en el mar de Galilea, en el mismo lugar donde Pedro tuvo la primera pesca milagrosa y en el mismo lugar donde Pedro caminó sobre el agua, estando allí dice que Jesús apareció y hizo otro milagro, otra pesca milagrosa. Y cuando Jesús viene, o cuando los discípulos vienen donde Cristo está, Jesús habla con Pedro y le hace 3 preguntas. Y en lo personal yo creo que esta es la conversación más hermosa de toda la Biblia, la conversación de Pedro con Cristo en Juan capítulo número 21, versículo 15 en adelante. Cristo le pregunta a Pedro la primera vez, ¿me amas? La segunda vez le pregunta, ¿me amas? La tercera vez le pregunta, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Entonces Jesús dijo, apacienta mis ovejas, y le dijo, sígueme. Y comenzaron a caminar Pedro y Jesús por la playa. Mientras caminaban por la playa, nos dice Juan, capítulo número 21, versículo 20, lo siguiente. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué distrajo a Pedro en este momento? Nos dice que mientras caminaba con Cristo, notó que alguien le estaba siguiendo y miró atrás para ver al discípulo que le seguía. Y cuando lo vio, le preguntó a Jesús, ¿y qué de este? ¿Qué esperaba Pedro que aconteciera? Pedro pensó, esta conversación es entre el Salvador y yo. Esta conversación es entre el Salvador y el líder de la iglesia, el predicador que va a convencer a miles y millones de personas para seguir al Cordero. Ahora nos está siguiendo otro discípulo. Así que Pedro esperaba una reprensión de parte de Jesús a ese discípulo que él estaba siguiendo. Y es el momento cuando Jesús vuelve y habla y dice, Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hay versiones que traducen este texto basado más literal en el original griego diciendo, Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Lo primero que distrajo a Pedro, amigos, fue mirarse a sí mismo. Lo segundo que lo distrajo fue mirar su circunstancia. Y lo tercero que lo distrajo fue mirar a otros creyentes. Amigos, la distracción o mirar a otros creyentes nos distrae. Pedro se desenfocó de Cristo en este momento para mirar a Juan, su codiscípulo, su compañero de ministerio. Y si hay algo que distrae a los cristianos hoy en día, es desenfocarse de Cristo para mirar la vida de otros creyentes. Déjenme decirle lo siguiente. Líderes, pastores, administradores de iglesia, ancianos, diáconos, todos somos seres humanos que batallamos en el camino espiritual y estamos en el hospital de Dios para ser sanados por la gracia del Señor. Todos tenemos defectos. Y cuando usted se desenfoca de Cristo para colocar su vista en los seres humanos, usted se va a decepcionar. Hay cientos de personas que hoy no están en la iglesia, simple y sencillamente porque se desenfocaron de Cristo para poner su vista en el pastor, para poner su vista en el gran dirigente, para poner su vista en algún ser humano. Y cuando tú pones tu vista en el ser humano, tú obtienes lo que el ser humano puede dar.
Y cuando tú pones tu vista en Cristo, tú obtienes lo que solo Cristo puede dar. ¿Qué pasa cuando usted mira a otros creyentes? Usted se compara con ellos. Usted piensa que es mejor que ellos o que es peor que ellos. Y usted se distrae. Oh, queridos hermanos, esta mañana mi mensaje es muy sencillo. Enfócate en Cristo y no te distraigas. No te distraigas mirándote a ti mismo como lo hizo Pedro. No te distraigas mirando las circunstancias como lo hizo Pedro. No te distraigas mirando a otros cristianos como lo hizo Pedro. Mira a Cristo sin distraerte. En el himnario antiguo había un himno muy popular, el cual todos nos aprendimos. El número 120. ¿Qué dice? Fija tus ojos en Cristo. Están llenos de gracia y amor. Y lo terrenal, sin valor será a la luz de nuestro Señor. Mi mensaje para ti, querido hermano, esta mañana es muy sencillo. Mira a Cristo y no te distraigas. No te mires a ti mismo. No mires tus circunstancias. No te enfoques en otros creyentes. Mira a Cristo. Y te aseguro que vas a terminar con éxito la carrera que tienes por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor te bendiga y que este 2025 te propongas enfocarte solo en Jesús.